¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí otro video más de Seat Motor para ustedes, y en este video vamos a hablar de las 6 fallas más comunes en un Seat Ibiza. Bueno, aquí en esta imagen se muestra en la parte superior de la batería 5 resistencias que cada una de ellas, ya saben, tiene una función. Una o la principal falla que podría tener tu carro al momento de que una de ellas esté quemada o partida sería que la dirección electroasistida esté completamente dura y sin poderse manejar el auto. Bueno, aquí en esta otra imagen ya te muestro el nombre de cada función de lo que hace esta resistencia o estas resistencias. Por lo visto, la tercera resistencia, que es de 50 amperes, viene siendo el de la dirección electroasistida. ¿Ok? El primero se refiere a lo que es el alternador. En este caso, si está rota también lo que es la resistencia número 1, van a tener problemas ya sea con la carga de la batería y también con la dirección electroasistida. Bueno, aquí en esta otra imagen solamente les pongo para que ustedes vean más o menos cómo son las resistencias que van sobre la batería. Las pueden pedir en cualquier refaccionaria que manejen piezas de Seat, de Audi, Volkswagen o incluso en AutoZone. Bueno, vamos a hablar de la segunda falla, que viene siendo el testigo EPC. El testigo EPC va de la mano con el sistema de aceleración, ya que si el sistema de aceleración se encuentra demasiado sucio puede ocasionar lo que es el jaloneo en el motor o incluso apagarse lo que es el carro. En este caso, llevarlo con un mecánico sería la mejor opción antes de cambiar la pieza, ya que con el simple hecho de poner o hacer la limpieza correcta con CarboClean o limpieza de sistema de aceleración, pueden quitar por completo este problema en su auto. Así que ya saben, primero limpiamos el sistema de aceleración. Si no queda lo que es la pieza, ahora sí se tendría que cambiar. Bueno, vamos a hablar de la tercera falla, que viene siendo el testigo de luz fundida, y esto aparece en su velocímetro por dos causas. Una de ellas es porque algún stop, alguna luz de posición, alguna direccional, alguna luz principal esté fundida o tenga algún tipo de problema. O la segunda causa sería que ustedes intercambien esos focos que ustedes tienen de agencia por algún tipo de LED, ya sea LED direccional, LED stop. También les puedo arrojar este testigo. Así que ya saben, si quieren eliminar este testigo, ya sea por Vacom o comprar LEDs con sistema CAN-bus, ya que ese sistema no arroja ningún tipo de error en su velocímetro, o en su defecto reemplazar su luz fundida. Bueno, vamos a hablar de la cuarta falla, y es relacionado con estos tres testigos que ven en pantalla: el de control de tracción, ABS y freno de mano. Estos testigos aparecen en su velocímetro al mismo tiempo, e incluso el freno de mano parpadea y hace un ruido extraño. ¿Pero por qué pasa? Bueno, ocasionalmente pasa porque ya cambian a su llanta de refacción. El carro o la computadora siente que tiene una medida diferente a las 3 llantas restantes. En este caso no es de gran gravedad, ya que estos testigos por lo general aparecen cuando ustedes sobrepasan 100 km por hora teniendo una llanta diferente. En este caso la de refacción, o ya sea de otra medida a su auto. No es de gran gravedad esto, pero sí contemplen que mientras tengan esa llanta de refacción o esa llanta diferente a las demás, los testigos van a seguir apareciendo.
Bueno, hablamos de la quinta falla y es relacionado con la filtración de agua en el quemacocos o desagüe o empaques. Como pueden ver, esta manguerita que se encuentra en el desagüe del quemacocos va hacia la puerta. En este caso, toda esa manguera, si se llega a tapar, puede ocasionar lo que es la filtración de agua. Aquí les voy a mostrar otra imagen por donde sale lo que es todo el agua que se acumula en esa manguera. Si ustedes abren su puerta del lado piloto o copiloto, entre la rendija pueden observar este tipo de chuponcito, que por ahí es donde sale todo el agua acumulada del quemacocos. ¿Cómo pueden limpiarlo? Ustedes pueden ingresar a lo mejor una guía, como pueden observar en esta imagen, desde ahí, desde la puerta, o incluso desde el desagüe del quemacocos, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como lo pueden observar ahorita. Es un poco complicado explicarles dónde o cómo puede hacerse esa actividad, pero no se preocupen, yo les voy a dejar al final del video en la descripción y un link directo para que vayan ustedes a revisar el video y vean específicamente dónde se encuentra esa manguera, dónde se encuentra el desagüe y cómo pueden destapar su desagüe del quemacocos para que no tengan esa filtración tan molesta que existe en casi todos los Ibizas. Bueno, y vamos con la última falla, que es la sexta. Está relacionado con la alarma y con las intermitentes que se quedan encendidas un buen tiempo. Si no ubican la bocina, si ustedes abren el cofre, se encuentran con una parte plástica en la parte o entre el parabrisas y donde empieza el motor. Quitan esa parte plástica y se encuentran con esta bocina, que bueno, el reemplazarla yo creo que no es fácil. Yo creo que sería lo difícil quitar la parte plástica, ya que sí se necesita alguien con experiencia y que pueda hacer un trabajo bien y limpio. Bueno, esto sería todo, amigos. Espero les haya gustado y les haya servido, que eso sería lo más importante para mí. Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, alguna falla que tengan, no duden en dejarlo aquí abajo en los comentarios. Yo voy a tratar de responderla a todos, y yo sé que tengo algunos comentarios pendientes por responder. Y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.